Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuando el día de la Anunciación, María recibió el aviso del ángel y aceptó los planes de Dios, no conocía muchos detalles, pero se puso ciegamente en las manos de su Señor. Ese será el mérito de nuestra fe, confiar plenamente en la bondad y en la providencia divinas. Aceptemos los planes de Dios y estemos seguros de que todo lo que Dios nos permita en nuestra vida ha de ser el último término para nuestro bien espiritual. Arrojémonos, pues, como niños pequeñitos, en los brazos de nuestro Padre Dios y dejemos que Él desarrolle en nosotros sus planes. María, ayúdanos a confiar en Dios aun cuando todo nos empuje al temor y al desaliento. Virgen amable, Madre amable, Virgen mansa. Así le llamamos a María Santísima, toda bondad, toda dulzura, toda amabilidad. Ella fue la que mejor imitó a Jesús en aquel precepto que de Él recibimos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de la bondad de corazón, de la dulzura de carácter, de la suavidad de formas y de trato? Qué distinta sería la vida si todos fuéramos más amables. María, que nunca olvidemos que la dulzura forma parte del amor. De esta manera, es un gusto, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, encontrarnos, escucharnos, una vez más, volver a estar comunicados desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra en este nuestro encuentro semanal. Qué bueno, qué lindo que es esta invocación a María como madre cercana, como mamá, que siempre nos ha acompañado, siempre nos acompaña, siempre nos mima, nos da la ternura maternal y nos da ese aliento y fortaleza tan particular, tan típico de las madres. Qué bueno, como hombres, como mujeres de fe, comenzar este año que estamos iniciando juntos, este año 2022, en la presencia cercana, permanente de María. Que María nos vaya acompañando, nos vaya bendiciendo, nos vaya dando su ternura, sus mimos de madre a lo largo de este año, cuyas páginas en blanco estamos empezando a escribir. En esta semana, la primera completa de este naciente año, donde tenemos que tener presente el día 3, recordamos el Santísimo Nombre de Jesús, el 4 a Santa Ángela de Foligno, el 5 a los santos Eduardo y Amelia, el 6 la Epifanía del Señor, el 7 a San Raimundo de Peñafort y el 8, sábado 8, a San Severino. Ellos nos marcaron, nos precedieron en el camino de la santidad. Y en este año que está comenzando, que estamos iniciando, en nuestro caso de Radio Fe Latina, este encuentro habitual, afortunadamente, y semanal, es una buena ocasión entonces para este año que comenzamos, que ellos nos vayan marcando el camino de la santidad. A nadie le quedan dudas que están haciendo este año 2022. Nos va a llamar
el domingo 9 de enero, en donde recordaremos nada más y nada menos, vamos a celebrar el bautismo del Señor, para lo cual la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16, 21 al 22. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 9 de enero de naciente 2022, la celebración del bautismo del Señor. Sobre este texto va a ser las consideraciones, los comentarios, las reflexiones semanales, pertinentes, abundantes, generosas, desinteresadas y con alegría de encontrarse con nosotros, alegría de encontrarse con ustedes, queridos hermanos, alegría fundamentalmente de encontrarse con la palabra, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como cada encuentro, el gusto de volver a escucharte, de volver a compartir este segmento desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián, con alegría, como vos subrayás, realmente, ¿eh? La alegría es una de las características del cristiano, es una alegría, como decimos siempre, diferente, es una alegría que procede de un verdadero logro interior, de carácter espiritual y permanente. Es una alegría que procede del Señor de la alegría, de nuestro Señor que ya está con nosotros y fundamentalmente en nosotros. Entonces, con esa alegría saludamos, te saludo Fabián, y saludamos a toda la audiencia que generosa y abundantemente nos escucha todas las semanas. Les deseamos a todos ellos, hermanos queridos y amigos oyentes, un feliz año, un año que ha comenzado y que lo ponemos en manos del Señor. Y sabemos que en manos del Señor todas las cosas prosperan porque el Señor les da la vida. Y la vida es lo que ha de permanecer y nosotros en ella y en la eternidad y en la permanencia de la felicidad, que es lo que implica esa vida nueva que nos trae aquel que es la misma vida en cada uno de nosotros y en todos. Y hay algo acá muy importante que vos habías subrayado, por supuesto, como de costumbre, la figura de María Virgen, ¿no es cierto? La Madre del Señor, la que creyó, la que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Protagonista central, perdón la primera interrupción del año, protagonista fundamental, central, junto con Jesús en este tiempo de nacimiento de la Navidad, en este tiempo de la Sagrada Familia, en este tiempo en donde estamos comenzando este año, que en realidad y en rigor de verdad, tanto Jesús como María debieran ser nodales, centrales, fundamentales a lo largo de los 12 meses del año. ¿Sí, Miguel? Sí, Fabián, te quería completar la frase de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto es clave. Si yo diría así, la figura nodal, fundamental, es Jesús. En torno de Jesús van girando los personajes que van adquiriendo, conforme al esquema de la vida que procede de Dios,
que lo hizo desde el principio, lo hizo para la vida y todo lo hace para la vida, de ese misterio que vamos también a focalizar a partir de los comentarios que podemos hacer hoy, precisamente cuando hablamos del bautismo del Señor. María ha sido colaboradora, ¿no es cierto?, en este plan de la salvación que pertenece al Señor y del cual Jesús, nuestro Señor Jesús, es el protagonista fundamental. En torno del mismo juegan entonces su papel las figuras que Dios ha elegido y aquellas que han elegido al Señor también. Aquellas que, como María, por ejemplo, han dicho: hágase en mí según tu palabra. La palabra de aquel que dice y hace, que lo hace y dice desde el principio, aquel que es el principio. En el principio era la palabra, aquel que estaba con Dios, y aquel que era Dios, pero estaba con Dios, y era en el principio, y era la palabra que en el principio era Dios, por quien son y existen todas las cosas. Y en función de la figura de Jesús, el Redentor y Salvador de toda la sociedad humana, va a girar, por supuesto, todo este plan magistral de la salvación que está al servicio de la vida de Dios, que es el autor de la vida en todos y por todos. Y vamos a ver ahora al Señor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo del Padre, de alguna manera descendiendo del misterio, viene del misterio, es en el misterio, es sabiduría en misterio, está integrado en ese misterio que es desde el principio y que solamente se revela en aquel que puede revelarlo porque es el que lo conoce. Y viene a revelarlo en todos nosotros, en todos aquellos que lo recibimos, claro. Y viene a revelarlo de una manera absoluta, por manera que el misterio que es la vida sea finalmente la vida y la vida plena. Y en cada uno de aquellos en los cuales ese misterio es descubierto por una revelación particular que desde el amor tiene y hace aquel que lo viene a hacer, aquel que nos viene a revelar el misterio en nosotros y a nosotros en ese misterio. Involucrados no lo sabemos, lo vamos a llegar a conocer precisamente en esa vida que es desde el principio. Fíjate vos, ¿por qué esta introducción así un tanto larga, Fabián? Por lo siguiente, estamos viendo personajes que giran en torno a la figura de Jesús en cuando Jesús comienza su ministerio y magisterio público, cuando comienza a proclamar la palabra, a cumplir la misión para la cual lo envió el Padre como Hijo del Hombre. Claro, pusimos de manifiesto nosotros en su momento, en los tiempos de Adviento, la figura de Juan el Bautista, el que bautizaba, el que había sido enviado por Dios, un hombre enviado por Dios, era un hombre, hijo de Zacarías e Isabel, sacerdote y mujer anciana, la esposa de este sacerdote. Venía como precursor, venía a anunciar que estaba ya acercándose y ya estaba entre nosotros el Mesías tan ansiado y prometido en la antigua Escritura, el Salvador del mundo. Estaba. Claro, el que lo veía accionar a Juan el Bautista veía un hombre que hablaba con sabiduría, había un hombre que predicaba y proclamaba cosas nuevas, también podríamos decir, y que bautizaba también. ¿Con qué autoridad bautizaba este hombre? Bautizaba en las aguas del Jordán a todos aquellos que se le acercaban, y bautizaba en señal de arrepentimiento y para conversión. Bautizaba en agua, en señal de arrepentimiento. Claro, algunos, y quizá bastantes, ¿no?, entendían que podía tratarse del Mesías, Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que él no era el Mesías. Y no solamente lo sabía, sino que lo proclamaba porque no quería que este error se instalase en aquellos que lo contemplaban. Y muchos que se acercaban a él para bautizarse porque lo veían como un profeta de Dios, que verdaderamente lo era. Y no solamente un profeta, el mayor de todos los profetas. Y dicho más tarde por el mismo Jesús, ningún hombre nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista.
y venía a presentar al Mesías. Venía a verlo personalmente. El Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento iba esta vez, en esta oportunidad, a ser visto por Juan el Bautista, oído, como hombre, como uno igual que nosotros. Era ese que iba a venir. Claro, uno dirá, qué privilegio que estuvo este Juan el Bautista, ¿no? Sí, señor, privilegio que le comunicó, que le concedió Dios, del cual fue digno y al cual respondió con una estatura espiritual, una magnitud en el espíritu que realmente nos lo muestran como un hombre digno de ser asignado para la función que Dios le dio. Por manera que partimos, fíjate vos, en este pasaje que terminás de leer del Evangelio, Fabián, de este Juan el Bautista que bautizaba, que era profeta, que era precursor del Mesías, que preparaba el camino, que lo presentaba al pueblo de Israel y que lo presentaba a toda la humanidad. Y al cual vamos a contemplar un hecho que forma parte también de este Evangelio de este domingo, de este día de hoy, al cual se le va a presentar también aquel al cual él está presentando, aquel del cual habla Juan el Bautista, aquel del cual Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí es antes que yo. Fíjate vos, viene detrás y es anterior. ¿Cómo debemos entender esto? Porque pues se agrega otras cosas Juan el Bautista, y es mucho mayor que Juan. Y es tanta la diferencia de la dimensión de uno y otro, que respecto del que viene detrás de él y es antes que él, el Bautista dice que no es ni siquiera él digno de desatarle la correa de las sandalias a ese que viene y al cual él presenta, al Mesías de Dios. ¿Cómo lo llegamos a entender ahora que lo entendemos nosotros y conocemos bien el tema? Sobre todo lo conocemos y lo vivimos, ¿no es cierto? Como todas las cosas que nos propone la palabra del Señor. Es antes de Juan en el tiempo, viene de la eternidad, viene del principio. Palabras un tanto alusivas que se nos escapan, nos cuesta realmente capturar esta idea del principio porque estamos tan acostumbrados a entender todo desde la dimensión del espacio y del tiempo, serán los parámetros con los cuales nos manejamos desde que venimos al mundo, que hablar de un principio anterior e interior al espacio y al tiempo, nos resulta prácticamente ininteligible. Pero viene de ese principio que es eterno, que es absoluto. Por eso es antes que Juan. Porque Juan viene como hombre. Es un hombre que es del tiempo. Es fruto de carne y sangre. Este que viene detrás de Juan, que viene como hombre, sí van a ser como tal. Pero era ya antes, en ese principio eterno y misterioso, de cual se puede decir también, de una manera real y cierta, que él era el principio. Claro, si lo tomáramos con ojos puramente humanos, por ahí sería antes, pero después sería casi una ambigüedad o una contradicción. En el caso sublime de Jesús, en última instancia, es como que lo termina completando, ¿sí?, la obra, el antes y el más grande que yo, ¿sí? Ojos puramente humanos, por ahí ambigüedad, ¿sí?, contradicción. Ojos desde la fe, que es la mirada que nos lleva a mantener este diálogo, Miguel, la completud, lo que completa, ¿sí?, el antes y el más grande. Sí, vos decís bien, Fabián, no hablemos de antigüedad, porque uno diría, Jesús es anterior, es más antiguo entonces. Sí, ahí estaríamos ya otra vez, no entrampándonos, pero sí enmarcándonos dentro del esquema espacio-temporal. No, es anterior, es eterno. El término eternidad no llegamos
Todavía, si vamos al diccionario probablemente encontremos una definición, pero no nos interesa ni llega a ser plenamente completa la definición enciclopédica. Eternidad es algo que se nos escapa, ¿no? Es eterno, es absoluto, es el principio, es alusivo, es elusivo, es anterior, es interior. ¿Cómo es? Es algo que debe experimentarse, ¿no es cierto? Y debe experimentarse en el tiempo, porque no tenemos los seres humanos otra manera de tener conocimiento concreto, ¿cierto?, sino a través de la experiencia. Y este que era, que es y que viene a ser una experiencia como hombre. Él viene al tiempo, él se hace tiempo también. Y como tiempo se ubica en la dimensión nuestra y nos habla con un lenguaje que podamos entender. Pero claro, en el seno de ese lenguaje están implicadas, ¿no es cierto?, términos, palabras, conceptos, ideas, cosas que no son propias del tiempo, que son anteriores, que son interiores, pero que no dejan de ser en el tiempo, y que son las que le dan sentido al tiempo, para que el tiempo tenga un sentido que no sea meramente el sentido pasatista del almanaque, que no tengamos necesariamente que evaluar el tiempo en años, meses, días, sino que le demos al tiempo esa dimensión interior que tiene, con lo cual lo valida, lo convalida, y lo hace para nosotros el escenario suficiente para ciertas actividades que tenemos que desarrollar en el tiempo y para las cuales y por las cuales llegamos a entender qué es ese principio eterno absoluto, por qué viene del principio aquel que viene a buscarnos, por qué nos lleva a la participación de ese principio y por qué finalmente entendemos que en ese principio estamos nosotros involucrados, que el que nos hizo en ese principio, desde ese principio, y nos quiere integrar volviendo al lugar de origen y partiendo de este lugar en que estamos lejos del origen todavía. Hemos transitado un espacio-tiempo que nos ha separado mucho del principio. Y sabemos por qué, conforme a la experiencia que hemos desarrollado a través de tantos comentarios que hemos hecho, y fundamentalmente por la lectura de la palabra, por supuesto, y por la revelación que por la fe nos va haciendo nuestro Señor, el que nos revela la verdad, claro. Vamos entendiendo ahora que nos hemos alejado tanto de un principio de la vida y de la vida en el principio, de la vida va en definitiva, que estamos desarrollando una especie de apariencia de vida, ¿no es cierto?, a lo que llamamos vida también, y biológicamente puede ser sin duda como tal, y de la cual podemos hablar mucho de un lugar científico, pero aquí vamos a hablar de la vida como no la conocemos y nunca la conversamos como conviene conversarla en el Señor. Esto es lo que viene a hacer Jesús, este es lo que viene a hacer el que viene detrás del Bautista, este es aquel del cual viene a decir el Bautista, el que viene detrás de mí es antes que yo, del cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, cosa que hacía el esclavo, ¿no es cierto?, con su señor. Ni siquiera un esclavo se consideraba. Y vos fíjate qué equivalencia en el uso de los términos hay por parte de personas que desde una humildad que agrada al Señor y que es fruto también de la fe, utilizan términos equivalentes, dos de las figuras centrales de los tiempos de Adviento, Juan el Bautista y María, la madre de Jesús. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias, dice el precursor, aquel del cual dice Jesús, ningún hombre nacido de mujer es mayor que éste. ¿Y qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor, ya vamos subiendo, ¿no es cierto?, en el mundo romano del tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, en toda la antigüedad había personas que eran señores libres y había esclavos. En el Imperio de Roma, por ejemplo, el 80% de la población eran esclavos,
había pocos señores. Pero los esclavos estaban siempre a disposición, habitualmente despótica de sus señores. Al contrario, este es un señor que viene a servirnos. Es un señor extraño, paradójico, Jesús, del cual dice la Virgen: he aquí la esclava del Señor. Una cosa es mencionar lo de María, la esclava del Señor, y otra cosa diametralmente opuesta es la esclavitud como era acostumbrado en aquella época, Miguel. Y claro, sí, porque la esclavitud de María es esclavitud a la vida que Jesús viene a mostrarnos, a enseñarnos, a comunicarnos. Esclavo de la vida yo te diría que de suyo y por sí ya es la aspiración mayor a la cual debemos tener aquellos que realmente desde la fe comenzamos a conocer, a creer y a conocer al Señor. Esa es una esclavitud suprema ya, y llegar a esa esclavitud realmente implica de nosotros un mérito que Dios reconoce como tal, porque es un mérito de fe, es un mérito que realmente el Señor, nuestro Dios, atesora, sí, almacena en favor de nosotros, servidores, esclavos, al servicio. Mira la Virgen, disponibilidad, entrega absoluta, se pone en manos de aquel que hace todo en todos, pasa a ser instrumento en las manos de Dios. A través de María hace Dios, a través de nosotros esclavos como María hace Dios. Somos obreros de la vida, somos servidores del Señor, y ese servicio vale mucho. Ese servicio no tiene precio, ese servicio vale la vida, es la vida. Vamos a entenderlo desde el servicio, precisamente, desde la experiencia concreta, y es lo que viene a ser el cual está presentando el Bautista. Está presentando al Mesías, está presentando, como él bien dice, el mayor de todos, sí, a nuestro Señor Jesucristo. Pero con qué humildad viene Jesús, ¿no? Con qué humildad, porque lo vemos después en el mismo pasaje que terminás de leer, Fabián. Vemos que el Señor, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? El que es mayor que el que viene desde el principio, el que era la palabra, el que hace todo en todos. ¿Qué viene a hacer delante de Juan? Viene a bautizarse. Jesús viene a bautizarse por Juan. Se abaja, se pone en el lugar de uno más, Miguel. Sí, se pone, como diríamos, en la fila de los pecadores, como si él fuera uno de los pecadores, en una plenísima solidaridad con los mismos. Parte de lo más bajo de cada uno de nosotros, que es el pecado. Él mismo se hace pecado por todos y en todos. Él mismo va a bautizarse en señal de arrepentimiento. Uno diría, ¿arrepentimiento de qué? No tiene de qué arrepentirse. Claro, porque si se habla de arrepentimiento y conversión, de ahí el bautismo, ¿cuál es el arrepentimiento que debería esgrimir Jesús? ¿Cuál es la conversión? ¿Hacia dónde se tiene que convertir? ¿O de qué conversión estamos hablando en el caso de Jesús? Y sin embargo, es como que se acerca a las generales de la ley, Miguel. Y siempre decimos que se hace todo en todos. Y por amor a todos, se hace pecador como todos, y pecador en todos, asumiendo el pecado de todos. Porque Jesús quiere partir de lo más bajo de nosotros, como quien dice, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero. ¿Cuál es el cero del ser humano al cual viene Jesús a buscar, a rescatar y a llevar al lugar donde el proyecto de Dios lo ha puesto desde el principio? El lugar de la vida, vida plena, vida eterna. Pero ¿cuál es el lugar cero? Y el lugar donde cayó el hombre, en Adán. ¿Dónde cayó? En el polvo, en la muerte. Y viene a ocupar ese lugar Jesús, tiene que partir de ahí, porque tiene que recuperar, tiene que redimir, tiene que salvar todo eso, tiene que salvarnos a nosotros. Entonces empieza por el principio, empieza por el pecado, asume el pecado, se bautiza,
va con los pecadores, se solidariza con ellos. Claro, si el Señor ama al género humano, nos ama tanto que va a poner la vida por todos, claro. La vida que nadie tiene la va a poner Él, va a gustar la muerte por todos. Entonces, claro, Juan le hace la misma objeción que le podés hacer vos o yo, Fabián. Pero ¿cómo dice? Lo ve venir al Mesías. Yo preciso de ti y tú vienes a mí. Deja que ahora ocurra así, como conviene en Dios. Ahora conviene así, porque viene a hacer algo que de otra manera, si no lo hace así, no se podría hacer. Tiene que recuperar desde la base, desde el mismo abismo, al hombre del lugar en el cual el hombre está instalado. El Señor se abisma. Viene de lo más alto de todos los cielos y viene a lo más bajo. No se puede entender, ¿no? No se puede entender si no lo entendemos desde una mentalidad absolutamente renovada, nueva, que no está en la posibilidad adámica que hemos heredado. Está únicamente en la posibilidad del que viene del principio, de aquel que conoce desde el misterio de la vida. Entonces viene desde un lugar nuevo y viene a llevarnos a ese lugar nuevo, pero parte de lo más viejo, abismado, caído y muerto en nosotros. Aquello por lo cual morimos, que es el pecado justamente. Se ubica entre pecadores. Viene a arrepentirse, entre comillas, claro. Viene a ser el arrepentimiento de todos nosotros. Por eso el bautismo de Juan, y Juan lo aclara muy bien, el bautista. Primero, no soy el Mesías, no se confundan. El Mesías viene detrás de mí, es mayor que yo, etcétera, etcétera. Yo no soy el Mesías. Yo lo presento, preparo su camino, su llegada. Yo bautizo en agua. En agua. El que viene detrás de mí, él, el Mesías, lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no perdono los pecados. Yo bautizo en señal de arrepentimiento. El que viene detrás de mí es el que perdona los pecados. En agua no se perdona los pecados. Cuando una persona se arrepiente de algo, sí, está bien arrepentirse, es un principio, sí, pero no quiere decir que con eso ya, por el arrepentimiento, solamente si se queda en arrepentimiento, bueno, pasa después a realizar aquello que hizo y que no tendría que volver a hacer. Y por ahí seguimos obrando el mal que no conviene y nos arrepentimos por un tiempo y seguimos, ¿no? Todo esto tiene que dar lugar porque tiene un sentido, y el sentido del arrepentimiento es que haya un fruto, y el fruto es la conversión. Y la conversión es para ir a un lugar opuesto en el cual se está y desde el cual se comete el pecado. Nos convertimos, nos vertimos con aquel que nos viene a quitar del lugar del error para ir al lugar del acierto, de la verdad. Tiene que ser completo. El que viene detrás de Juan viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Viene a bautizar en conformidad con la vida. El arrepentimiento previo es necesario, pero viene a darnos los elementos para desarrollar una conducta que desarrolle en nosotros una vida que no podemos hacer si no tenemos el poder que nos va a comunicar, el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo, el que nos va a dar el poder de Dios, el poder de obrar lo bueno, lo que a Dios agrada, y que no está en el hombre caído en el pecado. Y fuego, el fuego del amor, el fuego de la vida, el fuego que habíamos dicho tantas veces, ¿no es cierto? Ese fuego que nos libera, que quita de nosotros todo aquello que arde con el fuego. Y decimos que es el fuego del amor, el fuego que fluye del trono de Dios.
Bueno, eso lo hace solamente el que lo puede hacer. El que lo puede hacer es Dios y viene a nosotros como hombre. Y se bautiza en las aguas es bautizado, en las aguas del río Jordán, como cualquier pecador, por Juan el Bautista. Ahora, Fabián, vos leíste recién. Vos leíste la parte en que Jesús se introduce en las aguas del Jordán, ¿no? ¿Querés leer esa partecita de nuevo? Porque es importante, ¿no? Bien, hagamos así, te propongo lo siguiente. Participa Silvia Patricia del espacio, ¿te parece bien? Adelante. Compartimos el segmento musical y después lo profundizamos, ¿sí? Entonces llega a Radio Fe Latina, a este encuentro a la luz de la palabra, la música, Silvia Patricia en la operación técnica, siempre su buen gusto presente, y Romina Di Benedetti nos trae este hermoso tema, Rendir a Yahvé. Del Señor, gloria y poder, el que hace la creación, rendir honor a glorioso nombre del Señor y alabarlo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! Su voz desplaza los cedros del Líbano, lanza llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, en su santuario grita gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Yahvé cual Rey eterno, la fuerza da al que pone su confianza en él. Yahvé bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! Su voz descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor lanza llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, y en su santuario grita gloria. Aleluya, su voz descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor lanza llamas de fuego, sacude los montes la voz del Altísimo, y en su santuario gritan gloria. Muy bien, Romina Di Benedetti entonces acercaba esta canción, Rendir a Yahvé, siempre el buen gusto y la intervención en la operación técnica de Silvia Patricia nos permite iluminar estos encuentros de Radio Fe Latina a la luz de la palabra con esta música que tiene un contenido profundo y un mensaje para apreciar y para disfrutar. De la misma manera que estamos disfrutando la presencia del señor Miguel Carreras, explicando el Evangelio que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 9 de enero 2022, del bautismo del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si cuándo sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. A ver, como el pueblo estaba a la expectativa,
expectantes sobre qué anuncio, expectantes viéndolo de qué manera, Miguel. Y todo el pueblo de Israel, recordemos, que esperaba la venida del Mesías. El Mesías haría la salvación, haría otra vez de Israel el pueblo poderoso que Dios anunciaba, y el cual interpretaban de un modo literal los israelitas, modo nacionalófilo, digamos, nacionalista al extremo. Sí, lo que Dios prometía era un liberador de todo aquello que hacía que la humanidad no pudiese llegar al destino que Dios había preestablecido para toda la raza humana. Pero Dios había hecho la promesa y el Mesías de la promesa para la salvación de toda la sociedad humana, de la cual Israel era una figura propuesta por el mismo Señor que debía ser entendida a la luz de la revelación divina. Y la revelación viene como consecuencia de aquellos que están dispuestos a hacer lo que poníamos al principio de la consideración, como figuras útiles en el gobierno de Dios, como verdaderos ministros, obreros, servidores, esclavos, como María, como todos aquellos que nos consideramos verdaderamente al servicio de aquel que hace por nosotros todo en todos. Lo hace por nosotros, no sin nosotros, sí con nosotros. Bueno, entonces lo que busca el Señor es que seamos precisamente hacedores de aquellas cosas que Él hace. Uno dirá, ¿cómo hacedores nosotros? Sí, las hace en nosotros y por nosotros. Juan el Bautista, que está proclamando aquí que Él no es el Mesías, sí, está aclarando, viene a bautizar precisamente, dijimos que el Señor en una señal de extrema humildad también, ¿no es cierto? Va a bautizarse, todo lo que comentamos en el primer bloque, Fabián, y vamos a ver ahora qué acontece cuando el Señor se bautiza. Vamos a ver algo que realmente es, bueno, es para siempre, es monumental, y así como esta canción que terminamos de escuchar, que es hermosa, Fabián, realmente, ¿no? Es para escucharla todo el día. Sobre los mares resuena la voz de Dios, es poderosa la voz del Altísimo, su voz hace temblar, y Juan el Bautista va a escuchar la voz de Dios, y Juan el Bautista va a hablar de lo que ha visto, va a hablar de aquello de lo cual puede ser testigo y testimonio, porque ve aquello de lo que habla. Pues hoy viene la lectura ahora, siguiendo el testimonio del Evangelio, en este caso de Lucas, a propósito de la conducta del Bautista y de lo que hace efectivamente, ¿no es cierto? Y que es lo que tenemos que recordar, y estamos recordando en este domingo precisamente. Bien, a ver, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si cuando sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo lo bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. ¿Marca diferencia de alguna manera al afirmar que él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, Miguel? Y absoluta diferencia. Habíamos señalado en el primer bloque, justamente, Fabián, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, bautismo en agua. Recordemos una figura, nosotros, los judíos, los israelitas, vamos a decir con mayor propiedad israelitas. Judíos serían después por la religión puesta con mayor énfasis cuando el retorno del cautiverio del pueblo de Judá del destierro en Babilonia a Jerusalén. Entonces, israelitas celebraron la Pascua ellos, por orden de Dios, antes de la salida de la esclavitud en Egipto. Y comían el cordero, literal, un corderito de 2 años sin defecto, ¿cierto?, con hierbas amargas, con pan sin levadura, la levadura es la figura del pecado, ¿no es cierto?, y con agua. Lo celebraban con agua. Fíjate vos que esta Pascua la celebra el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y también la comió Jesús con sus apóstoles, que entonces todavía eran discípulos, con los 12, antes de
su pasión, muerte y resurrección. Pero hizo algo Jesús. Hizo algo en el cual ya le comenzó a dar el sentido que tiene la Pascua, y que es la diferencia entre agua y Espíritu Santo y fuego. La Pascua judía se comía con agua, señal de arrepentimiento, pero no con vino. ¿Qué era el vino? ¿Cuándo se tomaba el vino? ¿Cuándo tomó el vino Jesús? ¿Cuándo tomamos el vino? En la última cena. Sí, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? El momento de la consagración. Acabada la cena. Claro. Acabada la cena. Claro, tomó el pan, tomó el vino, tal cual. Claro. El Señor, ¿qué dijo del vino? Este vino, tomó el cáliz, es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Los pecados. Estaba señalando el Señor algo muy concreto, no solamente por los 12 ustedes, por Israel, sino por muchos, por los gentiles, por los paganos, por todos. Va a derramar la sangre por todos, pero hasta que el Señor no derrama la sangre, que es la que le comunica la vida al cuerpo, sí, comemos el pan, el cuerpo del Señor, pero la sangre le da el sentido vivo que tiene la comida divina eucarística, y significa para nosotros, en el plan concreto de Dios para la salvación de la humanidad, el perdón de las faltas. Viene a perdonar el que derrama la sangre, el que muere por todos, el que pone la vida por todos, el que nos manda amarnos a todos, los unos a los otros como Él nos amó, hasta poner la vida por los amigos, hasta que haya un verdadero perdón. Moisés no perdonaba la falta, no vino para eso tampoco, mucho menos Juan el Bautista, vino a bautizar. Era así una señal anterior, digamos, que estaba implicando que ya venía detrás de él aquel que era mayor que él y que iba a ser él, el Mesías, todas las cosas. ¿Qué eran todas las cosas? Iba a ser la salvación de todos. Hasta el mismo Juan el Bautista, por supuesto, de todos, sin excepción. Vos fíjate que en este bautismo, por parte del Señor, sí, cuando emerge de las aguas bautismales nuestro Señor Jesucristo, se abren los cielos. Pareciera ser que hasta entonces los cielos están cerrados, que no hay acceso a los cielos, que no hay acceso a la vida, que no hay acceso a la eternidad. Ahí se abren, pero si se abren es por algo, porque alguien viene, algo desciende de los cielos abiertos. El Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal, se desciende y se deposita sobre Jesús. Lo ve Juan el Bautista. Juan el Bautista lo está mirando y se oye una voz que viene de los cielos mismos, una voz que dice: este es mi Hijo, este, y lo señala con el Espíritu Santo que envía, en el cual tengo depositada toda mi complacencia. Este es mi Hijo. Por eso Juan, ¿qué dice? Juan, que lo ha bautizado, que fue enviado a bautizarlo. Y yo lo he visto, dice, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Poderoso testimonio de parte del Bautista. Él lo vio y lo afirma. Y si lo vio realmente, vos fíjate qué cosa, muchas veces no reparamos suficientemente, Fabián. ¿Qué es lo que ve? Digamos de un modo sensible, ¿no es cierto? Siempre decimos que el sacramento es el signo sensible de la gracia santificante, ¿no? Bueno, sí, por los sentidos percibimos a través de los elementos sacramentales el sentido de la gracia santificante que tienen estos, ¿no es cierto? Si llevamos a cabo una vida santa. Bueno, y acá ve sensiblemente, uno dirá, con los ojos físicos, con el oído físico, a la Santísima Trinidad.
la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Señor que sube de las aguas bautismales, que ya no puede quedar debajo de las aguas, como quedó en el diluvio universal el pueblo inicuo que fue destruido por las aguas diluviales. Acá estas aguas son las superiores, las que están por encima, conforme al relato del Génesis, del firmamento, las aguas sacramentales. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. A ver, ¿qué es esto que al orar se abrió el cielo y el Espíritu Santo en consecuencia descendió sobre él en forma corporal como una paloma? ¿Qué es? Un signo, un símbolo, la potencia del Señor al orar. ¿De qué estamos hablando cuando descubrimos, cuando vemos que al orar, cosa que no nos suele pasar a nosotros, los comunes, los humanos, ¿sí? Jesús está orando y de pronto se abrió el cielo, ¿sí? ¿Qué connotación adquiere esto que narra Lucas, Miguel? Sí, siempre decimos, y tenemos que volver siempre, que lo que fue escrito espiritualmente debe ser entendido y leído espiritualmente. Claro, si de repente uno lee esto, imagina los cielos mirando hacia arriba, que se abren con un ruido tremendo, ¿no es cierto? Una cosa que impresiona, que espanta, y baja el Espíritu Santo, en este caso en forma de paloma, y se deposita sobre un hombre que está en las aguas bautismales, tal cual lo describe Juan, que lo ve. Uno dice, bueno, lo ve, lo está viendo, da testimonio. ¿Y en qué sentido vamos a entender esto? Si yo estoy orando con fe al Señor, porque en la oración le estoy pidiendo algo, bueno, alguna cosa que uno necesita, cuántas veces oramos, debemos hacerlo. Le pedimos al Señor y el Señor, si es conforme a su voluntad lo que le pedimos, responde. Se abren los cielos, baja en nosotros el poder de Dios y obra aquello que es necesario, si le pedimos bien. Pero eso no es visible así, con los ojos físicos. Eso es algo que percibe el Espíritu. Hay que entenderlo espiritualmente, porque si no volvemos otra vez a la figura material, que simplemente es, al estilo de la parábola de Jesús, una ilustración para que entendamos algo que va más allá de aquello que se nos está mostrando de una manera en que humanamente la podemos concebir de modo inmediato. Pero acá tenemos que remontarnos en el espíritu. La Iglesia de Cristo, recordemos, Fabián, vos lo sabes esto, por supuesto, pero siempre lo decimos, nace con la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y bueno, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya en nosotros todo el entendimiento que tenemos a propósito de los misterios de la fe es espiritual, sin duda, ¿no? Entonces no necesitamos señales físicas, necesitamos señales interiores. Nuestro camino nuevo es un camino nuevo y vivo, pero es un camino interior. Entonces todo es entendible desde el punto de vista del discernimiento que Dios comunica por el Espíritu, debe ser discernido espiritualmente. Vamos a entenderlo así, esto. Pero lo leemos así, y fíjate vos, ponemos el énfasis y decimos que Juan lo ha visto y da testimonio. Después pasaremos también a espigar más finamente en el hecho y decir cómo lo vio San Juan Bautista. Y lo vio como Dios se lo mostró, lo oyó como Dios se lo hizo oír. Bueno, entonces este relato vamos a entenderlo, y vamos a entenderlo de la manera en que está escrito, de la manera en que fue hecho, y de la manera en que Jesús recibió todo esto, en que Juan el Bautista lo vio, en que los cielos se abrieron, en que el Espíritu Santo bajó, en que se oyó la voz poderosa del Señor. Y eso va a generar en nosotros un estremecimiento interior
que nos va a poner inmediatamente sobre el tema. Pero hay que vivirlo desde ese lugar, hay que ir más allá. No quedarse solamente en la parte literaria, en la literatura, pues si no volveríamos un poco a la idea que tenían los israelitas de la ley mosaica. Volvemos a entender todo conforme a la letra y seguimos esperando cosas que no se van a producir nunca de esa manera. ¿Cómo llego yo al discernimiento espiritual, Miguel, de esto profundo que acabas de mencionar en tu última reflexión, en tu última respuesta? ¿Cómo leemos esto en código espiritual, en lenguaje espiritual, Miguel? A ver, ¿es a partir de la fe? ¿Es a partir de algo que muy bien no comprendemos, pero que aceptamos y asumimos como verídico? ¿Cómo hacemos esa lectura espiritual que vos bien mencionás, tu profunda respuesta anterior? Sí, lo que pasa es que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. El misterio es de la fe. Todo esto comienza con la fe. Si volvemos a caer en la estructura de la jaula del espacio-tiempo, en la estructura adámica, volvemos otra vez a las cosas de atrás. Tenemos que caminar, decimos, hacia adelante y mirando hacia arriba. Las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra. Dejemos las cosas de abajo, donde se quedó Adán, con las cosas que van pasando. Si volvemos también muchas veces durante el curso de las consideraciones de la palabra de Dios respecto de la Escritura, muchas veces el instructor puede decir, bueno, ahora bajemos. No vayamos tan alto, ¿no es cierto? Bajemos un poquito a la tierra. Vamos a explicar las cositas de un poco más comprensible, ¿no es cierto?, para el lector inicial. Entonces sí, le damos una dimensión, un tamañito más pequeño a estas cosas que tienen que ver finalmente con el misterio y el misterio revelado y abierto a los ojos del Espíritu. Pero si nos quedamos bajando, no, tenemos que subir, ¿te das cuenta? Si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Porque muertos sois, muertos, y vuestra vida, la verdadera, está arriba, escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestase, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en la gloria. Entonces vamos subiendo. Y la trepada esta, ¿quién la posibilita? Y Dios, por la fe nuestra y el Espíritu que responde a la fe, que Dios mismo despierta en nosotros, si somos realmente como fue María, creyente. Inmediatamente, ¿qué respondió? He aquí la esclava, aquí estoy para todo lo que sea necesario. Hágase en mí, según tu palabra. Y a partir de ahí partimos todos. Porque si seguimos haciendo, como se dice en términos porteños, la nuestra, y seguimos equivocándonos, seguimos buscando misterios raros, ¿no? Misterio del cuarto amarillo seguimos buscando. Esto sería, como por ejemplo, vos sabés que durante el curso de esta semana, Fabián, nosotros por razones de nuestro calendario que seguimos durante el curso del año, cuando comentamos estas lecturas de los domingos, pasó la Epifanía, ¿no es cierto? La celebración de los magos del Oriente, ¿no es cierto? Epifanía es revelación, ¿no? Y que respecto de ellos se han hecho muchas interpretaciones desde ya literales, ¿te das cuenta? Y no se ha caído en la verdadera explicación, que es la espiritual. Y no sé si tenemos tiempo, Fabián. Casi nos estamos despidiendo, a ver, pero define. Hago una ligera acotación al respecto nomás, ¿no es cierto? Dale. Sí, vos sabés que los magos del Oriente venían de tierras muy lejanas. Nuestro Señor mandó a sus discípulos predicar hasta los confines más lejanos de la tierra, a las tierras más lejanas. Magos, sabios quiere decir, no eran reyes, no eran magos, eran sabios. Y siguieron una luz nueva, diferente, la luz de la verdad. Se reveló a ellos también Dios en la verdad hasta los países más lejanos de la tierra. La siguieron y entonces vieron aquello que Dios muestra.
conforme a la revelación que Dios hace en orden a la verdad que nos lleva precisamente a la plenitud de la libertad cuando la revelación de Dios amanece en nosotros. El relato es espiritual también, por supuesto, ¿no? Entonces debemos entender esto, que también, fíjate vos, desde los lugares más lejanos, y más lejano está aquel que muchas veces está muy alejado de la verdad de Dios, y sin embargo no debemos pensar que ha sido desgajado del árbol de la sabiduría de la vida. No, hasta el último minuto Dios en nosotros hace las cosas. Solo falta nuestro amén. Bueno, y estos vinieron de lo más lejos y vieron aquello que Dios les mostraba, guiados por la verdad, revelados por Dios. ¿Vieron a quién? Al autor de la vida. Vieron el misterio. Por eso depositaron delante de este misterio todo el conocimiento que tenían, que no era poco, en orden a lo que venía a consumar aquel que venía. El oro, la divinidad, el incienso, la mirra, ¿te acordás los cofres con los tesoros que depositaron a los pies del niño? Claro, la oración, sí, la adoración finalmente. Estos del Oriente, paganos por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, esto también está insinuado en este relato que vamos... Hoy es 6 de... Hoy estamos en el domingo de... Claro, el que evocamos, que es el bautismo del Señor. Pero el 6 de enero recordamos precisamente la fiesta de la Epifanía, la de los magos del Oriente, ¿no es cierto? Y bueno, pero están también, hay que verlos y hay que entender el relato siempre en el seno del misterio, ¿no es cierto? Y a la luz del Espíritu que lo revela. Debe ser leído espiritualmente también, porque así fue escrito. Porque si no terminamos buscando datos históricos, multiplicamos los mismos, empezamos a generar conjeturas y polémicas porque no coincidimos, y entonces se pierde lo esencial, que es lo único que debe quedar en nosotros, como en este caso que estamos recordando en este domingo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Miguel, realmente ha sido un gusto compartir un gozo en el Señor, un gozo en el Espíritu, haber compartido tus enseñanzas, tus reflexiones, generosas, desinteresadas, esclarecedoras, abundantes, y el deseo que nos podamos reencontrar la semana próxima y que este bautismo del Señor sea en beneficio tuyo, de Silvia Patricia, de nuestros hermanos y hermanas oyentes, para una vida más plena en el Señor. Que Él los bendiga, que tengan la más hermosa de las semanas, y Dios mediante nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, será Dios mediante hasta entonces. Hasta entonces, Fabián, y con buen año, como deseamos para todos, ¿no es cierto? Y siempre Dios con nosotros y nosotros en Dios, siguiendo este camino nuevo y vivo, este camino que nos lleva finalmente a lo que deseamos y debemos desear, como objetivo central, uno diría excluyente, finalmente sí, porque es el que consuma todo en todos. Este camino de la vida que nos conduce a la manifestación de la gloria y a la plenitud de la vida que Dios tiene reservada para aquellos que lo aman. Será entonces, Dios mediante, hasta el próximo domingo, Fabián. Un abrazo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.